A lo mejor los padres no te querían porque eras pobre. Si la chica te quería, tenías que valerte como fuera. ¿Cómo te llamas? Bernardino Guerrero Martínez, ¿Dónde naciste? en Huerta Hernando. ¿En qué casa naciste? Nací aquí, donde vive ¿cómo se llama? La de los Fariñas, ¿cómo se llama? En el Corral, yo nací ahí. ¿Cuántos años tienes? Sí, bien, 83 y medio. ¿Cuál era el apodo de tu familia? Pájaro. ¿Sabes por qué ese apodo? No lo sé muy bien, porque dice que un tío mío iba buscando un nido por ahí y le pusieron Pájaro. Nos quedamos ya con ese apodo. ¿Dónde se situaba tu casa en el pueblo? A los 4 o 5 años ya nos fuimos a aquella casa que era de mi madre y ya ahí he pasado la vida. Vivía ahí abajo, en esa casa que hay encima de las Pozuelas, ahí he vivido. ¿Cuántos hermanos erais? 5, 3 hermanas y 2 hermanos. ¿En qué trabajaban tus padres? En la agricultura. ¿Qué oficios ya no se practican en el pueblo? Oficios, estaba la siega, estaban cosas que hoy, para devocionar la vida, se hacen de otra manera. Antes se segaba hoz, se segaba el espliego, y hoy no se hacen esas cosas. ¿Qué se comía en tu casa? Se comían cocido de judías, cocido de garbanzos por la noche. ¿Qué se comía por la mañana? Por la mañana se desayunaba, a lo mejor se hacían gachas, se hacían con harina o patatas. ¿Cómo se hacían las patatas pastoreras? Se cocían en un puchero y luego se estrepuñaban y se echaban en la sartén y se revolvían con aceite y ajos. Patatas pastoreras, que decían. La matanza. Y la matanza se hacía todos los años. Con eso tenías que pasar todo el año. La matanza se guarda muy bien. Aquí antiguamente había un carnicero que le llamábamos. Tenía el atajo de ganado. Estaba siempre, digamos, donde no estábamos nadie para engordarla. Todos los días mataba una oveja o 2 o 3 y la repartía. ¿Cómo se conservaba la carne? Había unas fresqueras que se llamaban, unos cuadros de madera con una tela metálica muy fina, para que no entraran las moscas. Ahí pues se guardaba. Las carnes no se echaban a perder como ahora, duraban más, no olían tan pronto como ahora. Las metías en una fresquera de esas y la tenías en casa al aire y no había neveras. ¿Qué se hacía con el trigo? Se iba al molino con el trigo, te molían la harina, venías a casa, las mujeres la cernían, sacaban el salvado y la harina. ¿Qué hacían con la harina? Y entonces la harina, pues la amasaban en casa, en unas artesas que se llamaban. ¿Dónde se cocía el pan? Así, en unas tablas de madera, al hombro, se llevaban a cocerlas al horno. El pan se cocía aquí. ¿Quién llevaba el horno? El horno lo llevaba una persona, o 2, que son los que se preocupaban de encenderlo, de ponerlo a punto. ¿Qué se le daba por el trabajo? Le dabas un pan, me parece que se le daba, de polla. ¿En qué consistía llevar el horno del pueblo? Tenían su trabajo de encenderlo, de limpiarlo, que luego lo barrían para que el suelo del horno estuviera limpio. Luego con una paleta de esas, de madera, pues metían el pan. Cuando estaba cocido, pues lo sacaban. Allí en donde están las casas esas, hasta el horno ahí toda la vida. ¿Por qué no había pan todo el año? El trigo no cogíamos para todo el año, a lo mejor cogías trigo hasta mayo o hasta junio. Y luego hasta que se segaba, pues comía sin pan. Mucha miseria, en una palabra. Eso es verdad, miseria, pero amor. La leche. Teníamos cabras, las ordeñabas y tenías leche para echarle al café, o hacer sopas de leche, o hacer gachas de leche. El agua. El agua al pueblo ha llegado ya muy tarde. En el 74 metimos el agua en el pueblo, pero antiguamente había que bajar allá a la fuente a por ella. ¿Quién iba a por el agua a la fuente? Las mujeres. En un cántaro se lo ponían en la cabeza, subían con el cántaro en la cabeza y a lo mejor 2 botijas, una en camar. Se helaba el agua. Se lava el agua dentro de casa, porque las puertas eran viejas, las ventanas tenías que poner algo para taparlas y se lava el agua dentro de casa. ¿Ayudabas a tus padres? De 10 años ya iba yo a las ovejas, con 10 años, contento más que ahora. Te quedabas toda la noche con ellas. ¿Dormías todo el año con las ovejas? Cuando estaba el tiempo bueno, en el invierno no, desde junio, julio, por ahí, te quedabas a dormir con ellas, no como ahora en la cama. Luego iba a carrear con las mulas a traer la mies a la era, me cargaban porque yo no podía, y tenía 10, 11 años.
¿Con qué se ganaba un poco de dinero? El espliego era el único jornal que teníamos aquí. ¿Cuándo se segaba el espliego? A primeros de septiembre íbamos a segar al campo. ¿Se cultivaba el espliego? Eso estaba en el campo, eso no se cultivaba. Eso era salvaje, que se criaba por sí mismo. Íbamos a segarlo. ¿Qué hacíais después de la sega? Lo llevábamos con las mulas, te lo pesaban, según lo que llevaras, pues así ganabas. Era por arrobas, según las arrobas que llevaras. Luego venían en las vísperas de San Miguel a pagártelo, que nos venía muy bien para la fiesta. ¿Cómo se alumbraba en las casas? Hasta entonces, con teas, que les llamábamos, que se sacaban de los pinos, con carburos, que era, ¿cómo le llaman a eso del carburo? Le metían una piedra adentro y yo no sé si le echaban un poco de agua y eso daba una luz. ¿De dónde venía la electricidad? La luz tardó en venir, venía de aquí de una central que había en el Villar, en el Tajo. Pues fuimos los vecinos a ayudarle a poner la luz, yo no fui. Las bombillas. La primer bombilla la poníamos pues en casa. Bueno, luego se ponía una bombilla en cada habitación y yo no sé cómo se ponían, que donde dormías por la noche le dabas una llave y dejabas media luz nada más y dormías con media luz. Ahora se apagan todas. ¿Qué corriente eléctrica llegaba a las casas? Estaba 125 nada más. Y la 220 aquí tardó. La primera casa que pusieron la 220 fue la mía. A las neveras se les ponía un transformador para que funcionaran. La primera televisión. La primera televisión que vino aquí la trajeron de Sigüenza, la primera, y la pusieron en el salón, ahí donde está ahora el teleclub. Ahí íbamos todos a verla por la noche. No había otra, pues ahí nos juntábamos todas las noches a ver la televisión, hasta que ya se empezaron a comprar televisiones. ¿En qué año llegó la primera televisión? La primera, pues antes del 60, vino antes de irme yo a la 1000 y yo me fui en el 61, pues por el 50 y ponle el 55 a lo mejor, o por ahí, o poco más. ¿Hacía frío? Hacía más frío, llovía mucho más, nevaba desde Los Santos a lo mejor hasta marzo, no se quitaba la nieve. Caía una, se quitaba, caía otra y así sucesivamente. ¿Cómo os calentabais en casa? Teníamos lumbre en las chimeneas y la lumbre abajo. Traía leña del campo. Lumbre teníamos todo el día. Eso nada más lo tenías en la cocina. En las otras, nada. La ropa. Venían aquí algunos tenderos a vender ropa, porque entonces no había la facilidad que hay hoy para salir a comprar a Sigüenza o a Molina o donde sea, porque no había vehículos. ¿Qué se hacía cuando se rompía una prenda? Las cosas se apuraban más. A lo mejor se rompía un pantalón por la rodilla y te cosían un pedazo de ahí, un trozo de tela bien cosido y ya está. Lavar la ropa. Hoy es mucho mejor. Entonces era muy costoso. Las mujeres bajaban a lavar la ropa y bajo a los lavaderos, que había uno aquí y otro había abajo. Allá en el barranco subían la ropa, baldes a la cabeza y no hay ni punto con ahora. Cada uno tenemos la lavadora. No, entonces había que bajar a lavar a la fuente. Los zapatos. Uy, zapatos. Yo no he llevado zapatos hasta no sé cuándo. Llevábamos sandalias y alpargatas. Uy, zapatos. ¿Has ido al colegio? No mucho, porque tenía que ir a las ovejas, y a la escuela iba poco. Me gustaba leer, llevaba el libro en las alforjas. ¿Iban las chicas y los chicos juntos al colegio? Yo cuando iba había dos colegios, las chicas a un lado y los chicos a otro. Luego hacían también escuela por la noche para los adultos. Los que no podíamos ir por el día, íbamos por la noche con los adultos, claro. ¿Cuántos niños había en el pueblo? Aquí en el pueblo habría 60 niños, entre niños y niñas, o más, 60. Íbamos al colegio, nos cambiaban los maestros, la hora del colegio. ¿Por qué cambiaron la hora de salida del colegio? La hora de los maestros, si era a las 11, por decirte una hora, el maestro y la maestra, que había dos, nos soltaban a la misma hora y armábamos unos potitos en la escalera. Luego ya trataron de unos 5 minutos antes y otros 5 minutos después. ¿Cómo te divertías? Antes jugábamos aquí en el juego con bolas que había. El juego pelota. El juego pelota ha estado toda la vida que jugábamos a la pelota ahí, pero no como ahora. Lo que pasa es que había un poco de cemento alante y lo demás tierra. ¿Jugabais con raqueta? Con la mano. Entonces no había raqueta. ¿Cómo era la pelota? Y la pelota era de otra, la pelota como las que usan ahora cuando hacen los campeonatos, como ayer mismo en la Riva, que eran duras. ¿Había otras diversiones?
Había otro tipo de diversiones, y había baile por la tarde y luego por la noche en las fiestas. Había todos los domingos por la noche baile. ¿Qué fiestas había en el pueblo? San Miguel, el patrón de Huerta Hernando, toda la vida se ha celebrado. Los mayos, se celebraban todas, San Antonio, la Ascensión que ahora la han quitado, el Señor, todo eso se celebraba. A la misa y eso y ya está. Aquí se cerraba el ganado por venirte a la fiesta y no lo soltabas hasta el otro día. Las fiestas eran muy sagradas aquí. Los mayos. Los mozos, se iba por el mayo, se traía lomo. Luego se subastaban las mayas, las mozas. Cada uno lo que quisiera subir, digamos, unos 5 pesetas, otros 10, otros 15. Si querías ir detrás de una chica, pues a lo mejor le echabas más. ¿Qué podía hacer el que se quedaba con la malla? El que se quedaba con la malla tenía derecho a bailar al otro día todo el día con ella. Y a veces, pues claro, te picabas si querían 2 a 1 y subía más, sí. ¿Qué hacían los mozos? Bien bonita. Se iba rondando por el pueblo cantándoles a las mayas puerta por puerta. ¿Qué os traían los reyes? Dejábamos la albarqueja, entonces no había alpargatas. La albarqueja en la ventana y las madres, las pobres, no creas que no pasaban. Nos echaban alguna castañeja, unas tabletillas que las hacían con miel, algo, por decir que habían venido los reyes. No había perras para comprarlo. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cómo os desplazabais a los otros pueblos? Se iba muy poco, no creas que es como ahora, cuando los jóvenes se iba, aún suponer, de aquí a Ribarredonda, andando, alguno con bicicleta, pero la mayoría, si querías ir de fiesta, andando. Y si ibas a otra cosa, pues con una mula o con una caballería. ¿Has hecho la comunión? Sí, tomamos aquí la comunión, 8 o 10 tomamos. Como había muchos en la escuela, pues nos cogerían por tandas, a lo mejor unos la hacían este año, otros al año que viene, según los años que se tuvieran. ¿Qué os dio el cura? Y nos dieron un panecillo así pequeño, el cura. Era pequeñejo, no creas, un panecillo pequeño. ¿Cuántas veces al año venía el cura? Venía una vez al año, Semana Santa más o menos. ¿Cuántas misas se hacían? Hacían 2 misas, una para los pastores, muy pronto por la mañana, para tomar la comunión nosotros los pastores, luego hacían otra más después, para la gente más señorita. Confesar. Cuando íbamos a confesar un año, se puso allí en la puerta otro cura y tenías que meter una papeleta con tu nombre, claro. Luego lo mirarían ellos y así sabían quién había ido a confesar. En regla con Dios. Yo estoy en regla. En regla con Dios. Luego que se porte bien conmigo o se porte mal. Pero yo tengo todo hecho. Todas las obligaciones hechas. El respeto. Más educación que hoy había. Veías al sacerdote, ibas a besarle la mano. Y a los mayores, buenos días. Había mucha atención con los mayores. ¿Se llevaban bien las familias? Era agradable, pero siempre había alguna familia que a lo mejor por rencillas de la guerra o no se trataban. Yo creo, ahora mismo en el pueblo casi te digo que todo el mundo nos hablamos, pero antiguamente había familias que tenían cosas, siempre había alguno raro, en una palabra, y egoísta, pero entre las familias había más amor que hoy. Eso es verdad. La guerra. Que yo nací después de la guerra. Sombra alguna, influía mucho. Como pilló el frente de la guerra, los padres estaban en un lado, en la zona roja, por decir, y los otros en la nacional. Y claro, pues si estaban en contra padres y hijos, si los hijos tiraban desde allí, pues podían matar a su padre aquí. Y si los padres tiraban desde aquí, podían matar a sus hijos allí. Siempre ha habido algo en las familias, siempre. Pero bueno, eso ya se ha ido olvidando y ahora pues está olvidado totalmente. ¿Has conocido la miseria? Miseria ha habido mucha. Hambre, no, porque a lo mejor pan no teníamos, pero teníamos patatas. Familias numerosas. Contra menos había para comer, más familias había. Aquí ha habido hasta 9, de 4 o 5 la mayoría. Había algunos, pero pocos, tenían uno solo. Aquí éramos todos familias numerosas. ¿Cuándo marchaste del pueblo por primera vez? La primera vez antes de ir a la mili. Yo tenía a mis hermanas en Madrid y me fui a pasar allí las Navidades. ¿Cómo se pasaba cuando te gustaba una chica en el pueblo? No era como ahora, la escondías y como podías. A lo mejor los padres no te querían, porque eras pobre. Si la chica te quería, tenías que valerte como fuera, o bien por otra amiga, como fuera. ¿Dónde conociste a tu mujer? Estaba aquí, ella era de aquí.
¿Cuántos hijos tienes? 3. Bueno, uno nació muerto, pero bueno. 3, los que tengo. No tengo más ocultos, ¿eh? Que yo sepa. ¿Cuántos años has sido alcalde de Huerta Hernando? 43, casi 44. ¿Cómo te eligieron? Pues yo que sé, sí, pero yo era el más tonto. Le eligieron al más tonto. ¿Cómo se elegía el alcalde antes? El alcalde cuando yo entré no se elegía como ahora. El alcalde, el que había, mandaba 3 o 4 personas que a él le pareciera. Las mandaban a Guadalajara, al gobierno civil. Allí te escogían una y te nombraban. Y luego venía el gobernador o el secretario del gobernador a darte posesión aquí al pueblo. A mí subieron aquí a darme posesión la primera vez, hasta que vinieron las elecciones. ¿En qué consistía ser alcalde? La alcaldía, pues hombre, yo qué sé. Yo no quiero alabarme. Cuéntanos lo que hiciste en Huerta Hernando cuando eras alcalde. Yo empecé a meter el agua y la metí. Estuvo no sé cuántos años, cambié las tuberías otra vez porque estaban de Oralita. Las cambié a PVC. Las calles las he asfaltado 2 o 3 veces, yo creo ya. Hice el juego pelota. Gracias Bernardino por contribuir a que no se olvide nuestro pasado en Huerta Hernando. Sigue Cuéntame Huerta Hernando en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook.